Good afternoon, students. Buenas tardes, alumnos. Con ustedes la Miss Verónica. El día de hoy vamos a ver el curso de inglés. Vamos a estudiar, vamos a aprender sobre el verbo need. Sí, el verbo need significa necesitar. Cuando yo necesito algo, cuando necesito una persona o necesito ir a un lugar. ¿Ok? Entonces, veamos. Conjugar este verbo no es difícil. Es un verbo regular, así que para construir su forma en pasado simplemente le añades el ed. Al finalizar le añades el ed. ¿Ok? En presente, si conjugas este verbo en tercera persona, debes agregarle la S. Recuerda, tercera persona, ¿quiénes son? He, él, she, ella, it, animal o cosa. Entonces, cuando tu oración o tu texto hable sobre estas personas, tienes que colocarle una S. Toma en cuenta también que estas personas no necesariamente están reflejadas en la oración con ese pronombre. Es decir, si en tu oración o en tu texto habla de Peter, pues Peter es un sujeto y ese sujeto se refiere a él, o sea, al pronombre él. Entonces tendrías que agregarle la S si hablas Peter needs, ¿sí? Si Peter necesita algo, tendrías que agregarle la S. Igualmente, si estás hablando de un gatito, que es un animalito, ¿verdad que sí? O un objeto, ¿verdad? Que es una cosa, pues tendrías que usar la S, ¿ok? No necesariamente va a aparecer el it. Puede aparecer el nombre del objeto o el nombre del animalito, ¿ya? Por lo menos, la mayoría de los perros se llaman, como le decimos últimamente, Firulai. O la mayoría de los gatitos, ¿cómo le decimos ahorita? Michi, ¿verdad que sí? Entonces, si en la oración dice que Michi necesita su bola de lana para jugar, ¿verdad? Entonces, Michi need, ¿sí? Entonces le agrega su S al final, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene que quedar bien claro, ¿ya? Para esas tres personas agregas una S al final. Ok, entonces esta es la conjugación del verbo need. I need to. Yo necesito. He, she, it, need. Con su S. You, we, they, need. ¿Ya? Y cuando se trata de pasado, le agregas el ed al final. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Cuando usamos need como verbo principal, la oración lo usamos para referirnos a algo que una determinada persona pues necesita, ¿verdad que sí? Para hacer algo o tener algo o ir incluso a un lugar. ¿Ya? Entonces la fórmula que vamos a trabajar es esta. El sujeto, el verbo need y su complemento. Entonces, veamos esta. We need a good idea for our project. Necesitamos una buena idea para nuestro proyecto. Recuerda que este our quiere decir, es un pronombre posesivo de nosotros, de nuestro, ¿ok? Para referirnos a algo que se necesita hacer, conjugamos a need con otros verbos en infinitivo, precedidos por to, ¿ok? Por la preposición to. Es decir, cuando yo me refiero a que es otros verbos de infinitivo, son otros verbos, ¿de acuerdo? Y le voy a agregar la preposición to. Example, I need to buy a computer. Necesito comprar una computadora. The next. You need to call her back. Necesitas devolver la llamada. Ok. Ahora, el verbo need to en inglés se utiliza para expresar cosas o acciones que son necesarias, ¿ya? La estructura general es esta. Sujeto, el pronombre, más el auxiliar. El auxiliar did. Did es en pasado, el auxiliar did. Esto es en caso de negación. Cuando la oración está en negación. Cuando la oración está en afirmativa, no se necesita. Como lo acabamos de ver
en los ejemplos anteriores. Si la oración está afirmativa, pues no usamos el auxiliar do. Si la oración está negativa o es una pregunta, ahí sí vamos a utilizar nuestro auxiliar, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a ver de esta forma? Entonces recuerda, si es afirmativa, hacemos la fórmula que vimos anteriormente. Si es en negación o es en pregunta, vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿ok? Sujeto o el pronombre más el auxiliar y el need más el tú más el verbo en infinitivo. Si le sigue, pues otro verbo. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. Veamos en un caso de negación y de pregunta. ¿De acuerdo? Veamos. I don't need to. I don't need to. O sea, que él está negando que yo necesito algo. ¿Ya? Supongamos que acá el verbo que le sigue es buy, que es comprar. O es sleep, que es dormir. Entonces, veamos. Sería I don't need to sleep. Yo no necesito dormir. You don't need to sleep. Tú no necesitas dormir. He, she, it doesn't need to sleep. Él, ella no necesita dormir. We don't need to sleep. Nosotros no necesitamos dormir. You don't need to sleep. Ustedes no necesitan dormir. They don't need to sleep. Ellos necesitan dormir. Muy bien. Y ahora cuando se trata de que es una pregunta, recuerda que cuando es pregunta entonces se voltea. El principio de la oración se voltea. Aquí comenzabas con el sujeto, el auxiliar y luego el verbo need. ¿Ya? Entonces acá ¿qué vas a hacer? El auxiliar va a cambiar de posición. Vas a poner primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo need y su complemento. Siempre cuando es en preguntas el auxiliar va a cambiar de posición. Al principio de la oración comenzabas con el sujeto, ahora no, el sujeto va a estar en el segundo plano porque al principio vas a usar tu auxiliar. Entonces veamos cómo es en pregunta. Do I need to? Vamos a ponerle un verbo siguiente como para hacer pues su complemento. Vamos a poner nadar, ¿no? Vamos a ir go shopping. Necesitas ir de compra, ¿ya? Entonces ponemos do I need to go the shopping? ¿Tú necesitas ir de compras? Ok. Do you need to go the shopping? ¿Tú necesitas ir de compras? Does he need to go the shopping? ¿Él necesita ir de compras? Bueno, creo que dije she. Bueno, si es he, es él. Si es she, es ella. A ver. Does he need to go the shopping? Él necesita ir de shopping. A ver, we. Hacemos, do we need to go the shopping? Ellos necesitan ir de compras. Ahora ustedes o vosotros. Do you need to go the shopping? Ellos, ustedes necesitan ir de compras. Ahora ellos. Do they need to go the shopping? ¿Ellos necesitan ir de compras? Ok. Bueno, esta es la estructura que vamos a trabajar entonces con negación y pregunta. La estructura de afirmativa es más sencilla, más simple. Pero recuerda, cuando después del need sigue otro verbo, tienes que utilizar la preposición to. Si no sigue otro verbo, no lo necesitas. Por ejemplo, que digas directamente qué es lo que necesita el objeto.
O si es que necesitas a una persona, de repente estás triste y necesitas a quién, a tu mamá, a tu abuelita, ¿verdad que sí? Ah, estamos tristes, queremos tener a mamita cerca. ¿Ya? Entonces, si necesitamos a una persona, pues no vamos a utilizar el tú nada más lo vas a utilizar cuando al verbo need le sigue otro verbo, ¿ok? Bueno, niños, esto ha sido todo por hoy, nos vemos ahora en la clase Zoom, así que bye bye, cuídense mucho.